Y bueno, pues hoy es un día muy especial. Por ahí sí pueden poner quién de la transmisión ya recibió algún regalo, ¿verdad? Algo del amor, de la amistad, algún chocolate o algo, ¿verdad? Algún ramo de flores, algo que te hayan hecho llegar por ese día. Y si tú no has recibido, ¿verdad? Tú eres esposa o esposo, ¿verdad? Porque a veces los esposos también queremos recibir algo, ¿verdad? La verdad es que a veces decimos, no, el esposo es el que tiene que traer un regalo, ¿verdad? O el que tiene que demostrar más el amor y no la esposa, ¿verdad? Entonces, pero no, pues ambos, ¿verdad? Entonces, si a ti no te ha regalado nada a tu esposa, pues sale ahí un recordatorio, usa este mensaje como recordatorio. Igual si tu esposo no te ha regalado algo y usa la táctica de que yo no soy víctima de la mercadotecnia, ¿verdad? Pues bueno, dile, bueno, pues igual sé tantito víctima de la mercadotecnia y regálame algo para que me demuestres el amor que me tienes, ¿no? Entonces, hoy en día vamos a ver un mensaje muy interesante, y vamos a ver un tema que tiene mucho que ver con esto de amar a las personas. Es bien fácil amar a los que conocemos, amar a la familia, amar a tu esposo, a tu esposa, ¿verdad? Amar a tus hijos, aunque a veces no es tan fácil, ¿verdad? Cuando se portan mal, aunque a veces no es tan fácil amar a la esposa cuando también no hay la mejor relación, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de este amor inagotable. Y es un pasaje, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor te esperas un mensaje hoy de pues mucho, mucho ánimo en la parte del amor, de cosas así muy románticas, pero yo creo que es bien importante hablar de este pasaje, de este tema. Y vamos a ir ahí al mensaje, vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Y pues bueno, esto se llama Un amor inagotable. Y pues vamos a hablar acerca de Mateo 18, 23 al 35. Vamos a leer una parte. Cómo Dios nos empieza a platicar, nos empieza a mostrar algo referente a cosas que tenemos que aprender acerca de Dios, ¿verdad? Antes de eso, habla de perdonar, que debemos de perdonar. Entonces, cuando somos amigos, y tú joven que estás ahí en esa edad de secundaria, ¿verdad? Estamos de acuerdo que tienes un mejor amigo normalmente y o mejor amiga, las amigas son más cercanas, ¿verdad? Siempre son más amorosas, vamos a ser amigas por siempre, nos vamos a hacer viejitas juntas y todo eso, sobre todo cuando estás por ahí en la secundaria, pero luego sucede algo y vaya, te bajó el novio, te echó mentiras, habló mal de ti, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Pues ya no le voy a hablar ahora por toda la vida y por toda la eternidad, ya no le voy a llamar, ya no le voy a hablar, no la quiero ni ver ni pasar por su casa, ¿verdad? Lo mismo pasa con los esposos, ¿verdad? Cuando hay algo ahí, pues existen los divorcios y tantas cosas, ¿verdad? Tantas relaciones tormentosas. Entonces, así como existe el amor, también existe las cosas, complicadas, ¿verdad? Y hay odio y hay enojo, ¿verdad? Por tantas cosas. Entonces, lo mismo pasa con los hermanos, que vaya, tú eres el hermano y tienes esa relación del carnal, ¿verdad? De sangre y le amas y hablamos del amor y nos amamos como hermanos y todo, hablando hermanos en Cristo, hermanos en la carne, pero también sucede que pues te enojas con tu hermano. ¿Y qué es lo que sucede, verdad? No, ya no te voy a hablar, ya no te quiero ver. Hay hermanos en la carne que ya no se vuelven a hablar, ya no se vuelven a ver, ya no tienen una relación o un contacto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Satanás empieza a meter cosas y en nuestra mente, ¿verdad? No, mira, habló mal de ti, te dijo esto, ya se escucha que por allá puso en Facebook algo que se me hace que te está tirando la indirecta a ti, ¿verdad? Ese comentario y esa frase que puso, ¿verdad? Y que el que le caiga el saco se lo ponga y pues a lo mejor a ti te cae el saco y dices, no, ya no le voy a hablar y empiezas a contestar y a lo mejor ni era para ti, pero pues al final de cuentas hay problemas. Entonces hoy en día vamos a hablar de este pasaje y dice ahí, Dios nos empieza a hablar acerca del perdón y Él nos enseña cómo perdonar. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, dice, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Dice, y comenzando a hacer cuentas, dice, le fue presentado
uno que le debía, perdón, dice, comenzando a hacer cuentas, dice, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Dice, a este como no pudo pagar, dice, ordenó a su señor venderle, dice, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, bien interesante, y aquí vamos a ver algunas cosas bien interesantes que pues simplemente debemos de aplicar cuando Dios nos enseña acerca del perdón. Entonces, lo primero que tenemos que entender, dice ahí, es que tenemos que aprender, dice, comprender acerca del perdón. Y el inciso A es una deuda impagable, ¿verdad? Yo creo que ustedes no lo van a estar viendo ahí en su pantalla, pero me van siguiendo. El primer punto es comprendiendo el perdón y el inciso A es una deuda impagable. Dice ahí, haciendo una serie de conversiones, por ejemplo, dice ahí que le perdonó 10,000 talentos de plata. Imagínate cuánto dinero es 10,000 talentos de plata. A lo mejor tú dices, yo ni sé, no tengo ni la más menor idea. Déjame te digo que vienen siendo 1,321,200,000 pesos. Más o menos, ¿verdad? Más o menos para traducirlo un poquito a nuestros tiempos, para nuestros, aterrizándolo para que lo podamos entender, son como 150 años de trabajo en salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, es irreal, ¿verdad? Es irreal lo que le dice el siervo, le dice, perdóname y ten paciencia, yo te lo voy a pagar. ¿Tú crees que se lo iba a poder pagar? Era inmenso, ¿verdad? Más que la deuda externa de México, no sé cuánto sale la deuda externa de México, pero la realidad es que era algo que para una persona como él no lo iba a poder pagar. Entonces le dice, ten paciencia, perdóname, le dice que el rey que venda a él y a su familia y lo que tenía que pagar para cubrir esa deuda. Entonces, imagínate lo que tiene que hacer, lo que tenía que hacer para pagar esa deuda. Alguien ha estado en el buró de crédito, alguien ha tenido deudas con tarjetas de crédito, y yo no sé si te ha sucedido, pero de pronto los intereses te comen, ¿verdad? Los intereses te comen y te hacen sentirte a lo mejor cansado porque pues te están comiendo los intereses, a lo mejor fastidiado, frustrado porque no avanza esta deuda, no reduce los números que quieres que reduzca. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que sigue sucediendo más adelante en esta historia donde Dios nos enseña cómo debemos de perdonar? Dice ahí, vamos a seguir leyendo. En el siguiente versículo, dice ahí, el Señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, dice, le soltó y perdonó la deuda. Imagínate lo que tuvo que hacer para perdonar esa deuda impagable, una deuda impagable que tenía que cubrir a través del tiempo, a través de más o menos 150 años. Imagínate lo que es estar pagando 150 años de trabajo. ¿Tú crees que lo iba a poder pagar? Yo la verdad creo que no, pero la realidad es que hoy en día no podríamos cubrirlo de ninguna manera. Entonces, dice ahí que le soltó, le perdonó, dice que empleando misericordia le soltó. Dice ahí que soltar tiene que ver con dejar ir, y es la misma palabra en el griego que se utiliza cuando habla ahí en Génesis 2:24, que dice asab, que dice, habla de ser libre, y esa es la primera mención cuando habla de dejar a tu padre y a tu madre. Entonces, dice que él le soltó, le perdonó, se olvidó de la deuda y al final de cuentas le dejó ir, le perdonó, le dejó la deuda pagada. Imagínate que te dijera, yo no sé si como te decía, si alguien tiene deudas ahorita en este momento, pero imagínate que te dijeran, ¿sabes qué? Te voy a condonar la deuda. Imagínate que tú debes un carro, yo no sé si alguien debe un carro, una casa, ¿verdad? A lo mejor
algo le debes a tu hermano o a tu hermana, ¿verdad? A lo mejor debes a una tarjeta de crédito o varias tarjetas de crédito. Imagínate que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? Pues el banco tal, ¿verdad? Se mueve misericordia y dice, mire, señor, te llega una carta y te dicen, gracias a su buen historial crediticio, le vamos a condonar la deuda. Y este plan se llama Movido a Misericordia, ¿verdad? Imagínate, eso estaría genial, ¿verdad? Estaría muy padre que te dijeran eso, pero así lo hizo el rey, dice, movido a misericordia. Nosotros tenemos un Padre Dios misericordioso, ¿verdad? Tenemos un papá Dios que es misericordioso y dice que el rey, dice, no le reestructuró la deuda, ¿verdad? Porque muchas veces, yo no sé si te ha sucedido, pero a veces te reestructura la deuda y debes ya más de lo que debías antes, ¿verdad? Le perdonó simplemente y dice, le disculpó la ofensa, le disculpó la deuda y al final del día lo dejó pasar, lo dejó pasar por alto, ¿verdad? Perdonar significa dejar pasar, también en la traducción que tenemos, ¿verdad? Dice, como cuando alguien deja de exigir alguna cancelación de una deuda. Entonces, le perdonó y le soltó, pues son palabras clavesísimas para poder entender que simplemente perdonar tiene que ver con algo muy, muy esencial. Yo no sé si te ha sucedido, pero cuando hay ofensas en la familia, cuando hay ofensas en la vida de tu persona, en la vida de la iglesia también, mucha gente se va de las iglesias por ofensas de otros hermanos que muchas veces ni se dieron cuenta que ofendieron a esa persona. No, es que me volteó la cara. A lo mejor ese día el hermano andaba muy apresurado, abrumado. No, es que no me hizo caso. No, es que no me habló. No, es que el pastor no me dijo esto. No, es que me vio con la cara fea, ¿verdad? A lo mejor así tiene la cara, ¿verdad? O sea, tenemos que entender eso también. O a lo mejor estaba pensando en otra cosa. Entonces, algo muy interesante es que muchas veces nosotros no somos esas personas que tienen misericordia, que sueltan. Entonces, simplemente es algo que tenemos que aprender acerca del mejor. Y ahorita lo vamos a ver. Dice que le perdonó la ofensa o la deuda y esa ofensa que nosotros a veces nos ofenden a nosotros, significa en el griego, la palabra ofensa significa escandalón, significa carnada o trampa. Entonces eso quiere decir que cuando alguien nos ofende, alguien nos hace algo que nos hace sentir mal, cuando alguien nos está diciendo algo, no sé, ponte a pensar que llegas del trabajo y de pronto estás muy cansado y nadie te abre la puerta o nadie te recibe. Ay, Chihuahua, yo trabajando todo el tiempo y no me reciben y esto, y te sientes ofendido a veces por cosas muy simples. O a lo mejor te sientes ofendido con ese amigo, ¿verdad? Porque no te habló, porque no te mandó un mensaje y siempre te lo manda, ¿verdad? Porque no te dio un regalo el día del amor y la amistad, o no te mandó un mensajito del día del amor y la amistad y te sientes ofendido. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que nos ofenden, que nos hacen sentir mal? Y nos hacemos, ahora sí que las víctimas, ¿verdad? Nos victimizamos y nos sentimos como que, oh, chihuahuas, o sea, yo que me mato, mi amigo del alma, y yo que le hablo siempre en su cumpleaños, y él no me habló en el cumpleaños. Él no me habló, no me llamó, no me mandó un mensaje, ni siquiera, ¿verdad? Me dijo, oye, feliz cumpleaños, que te la pases, nada, ni por Facebook, ni por WhatsApp, ni siquiera en el grupo de la iglesia o en el grupo de los amigos de la escuela, no lo hizo. Y nos sentimos ofendidos y muchas veces hasta enojados, ¿verdad? ¿Te ha pasado esa parte que te enojas por cosas así que luego dices, chihuahua, perdí una amistad por algo tan sencillo? Mi matrimonio se fue quebrando o se quiebra o se va rompiendo por cosas tan sencillas, ¿verdad? Yo no sé, yo creo que a todos nos ha sucedido que la verdad la persona que saca lo mejor de ti, pero también saca lo peor de ti, es tu esposo o tu esposa. Porque la realidad es que sucede que cuando nosotros estamos en buen humor, pues todo es felicidad, ¿verdad? Todo es color de rosa, pero también
cuando las cosas no están bien y quien la va a llevar y quien va a ser tu espejo, ¿verdad? Quien te hace reflejar lo que tú eres, pues es tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados para aprender a soltar. En el matrimonio es un entrenamiento intensivo para aprender a soltar, para no quedarte con cosas. Tenemos que aprender a soltar. No que no lo vas a decir, no estoy diciendo que no lo vas a expresar, pero lo tienes que hacer de la mejor manera. Y tenemos que aprender a hacerlo de la manera en que Dios nos enseña y de la manera que, con paciencia, con tranquilidad, ¿verdad? Acercándonos a la persona, con amor también, para que eso no se torne de una forma carnal, ¿verdad? De una forma agresiva, de cosas que puede ser mucho peor. Entonces, acuérdate que la ofensa, pues la prepara Satanás, como una carnada. Acuérdate que es una carnada, pues para ver quién se gancha, ¿verdad? Yo creo que todos hemos conocido o hemos visto cómo son las carnadas para el pez que anda en el agua. Son tentadoras, son suculentas, ¿verdad? Son fáciles de atrapar porque la carnada está ahí, ya casi muerta, a lo mejor moviéndose, pero atrapada en un anzuelo, y el pez solamente tiene que caer redondito, ¿verdad? Como dicen, y así somos nosotros. La carnada está ahí, la situación se presta de un segundo para otro. Las ofensas se pueden tornar en un problema en el cual te separan de amigos, te separan de personas, te separan de hermanos en la fe, te separan de iglesias donde has crecido, y caemos redonditos en las carnadas de las ofensas. Entonces, voy a seguir avanzando, aprendiendo del perdón. Dice Cristo Jesús ahí en Mateo 18:7, dice: hay del mundo y sus tropiezos, dice, porque es necesario que vengan los tropiezos, dice, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La realidad es que somos imperfectos. En este versículo nos lo hace notar. Vamos a caer, vamos a tropezar, pero el chiste es que nosotros podamos pues evitar esos tropiezos, y si ya caímos, tener la suficiente humildad para arrepentirnos y pedir perdón o perdonar a quien nos está ofendiendo. Lo que voy en este versículo es que no esperes que tu vida matrimonial sea color de rosa. No esperes que tu vida de noviazgo sea de color de rosa. No esperes que tus amistades, todo sea de color de rosa y no haya ninguna ofensa en esa relación, porque al final de cuentas la va a haber, porque tienes una persona imperfecta enfrente, tienes una persona que no es perfecta, que no es como Cristo Jesús, que no es como Dios. Entonces va a haber imperfecciones, va a haber cosas que te hacen sentir ofendido. Y aparte tienes un tercer jugador ahí, Satanás, que siempre está metiendo cosas en tu cabeza para hacerte sentir ofendido. Entonces dice ahí también en 1 Corintios 11:19, dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, ¿no? Entonces, pues no dice que puede ser que haya disensiones, puede ser que haya problemas, dice que es preciso que los haya, es casi un hecho que los va a haber. Entonces, es bien importante que entendamos esa parte. No esperemos todo en orden, todo muy padre, ¿verdad? Aún entre papás e hijos también hay problemas, entre papás e hijos también hay dificultades y disensiones y cosas que tenemos que aprender a perdonar. Entonces, Mateo 18:21 dice que hasta 70 veces 7 debemos de perdonar a nuestro hermano, ¿no? Ahí, pues pregunta, ¿verdad? Bueno, voy a leer ahí. Dice: de cierto digo, todo lo que atéis en la tierra, dice, será atado. Déjame ver si estoy en el correcto. Sí, dice, Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Dice: hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En ese entonces, para el pueblo judío, el perdonar 7 veces era: oh, no, hombre, eres alguien súper misericordioso, eres alguien
muy especial porque has perdonado 7 veces a tal persona. Era como que el estándar de alguien súper, el estándar de alguien que tenía una gran misericordia o que tenía muy ejercitada su misericordia. Pero ¿qué le dice Jesús? Se sale del estándar y le dice 70 veces 7 deberás perdonar a tu hermano y todo. Órale, no, hombre, pues todavía me falta mucho. Y nosotros así somos, ¿verdad? No perdonamos como Dios. Aquí Dios nos empieza a dar una probadita de cómo Dios espera que seamos perdonadores, las veces que sea necesario. Y muchas veces nosotros somos así como que queremos ser como escuchar lo que Dios dice, pero lo adaptamos a nuestra manera de ser, ¿verdad? No, te perdono la primera, pero la otra, pues sí me la pagas, ¿verdad? Te perdono una, pero ya 2 veces que me hagas lo mismo, no, ahí sí no te lo permito. Entonces nosotros somos como que la copia de la copia de la copia de lo que Dios quiere. Entonces hay que tener esa cercanía a lo que Dios espera que nosotros seamos en cuanto a esto de las relaciones interpersonales con hermanos, con esposos, con papás, con mamás. Entonces hay que aprender mucho de Dios acerca del perdón. Dice, vamos a ver el segundo punto, se llama conociendo las consecuencias de no hacerlo, las consecuencias de no perdonar. ¿Cuáles son las consecuencias? Y vamos a ver algo así muy rapidito, ¿verdad? Y vamos a ver versículo 28 al 34, dice, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Hasta el 31 voy. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Dice, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Entonces, bien interesante, ¿no? Como este consiervo, pues, caray, o sea, le acaban de perdonar los tantos billones, ¿verdad? Todos los no sé cuántos billones vimos ahorita, ¿verdad? Pero mucho dinero que le estaban perdonando y sale del problema feliz y contento, y luego otro consiervo, ¿verdad? Alguien similar a él, se acerca y pues se acerca a él y le pide que le pague 100 denarios, lo cual equivalía más o menos a 100 días de trabajo, más o menos 3 meses. Y dice que haciendo de él, dice, lo tomó físicamente y le ahogaba. Dice, tal vez lo tomaba del cuello, tal vez lo estaba ahorcando, pero estaba cobrándole lo que a él no le habían, cobrado. Entonces, imagínate qué injusto, ¿verdad? A lo mejor hasta aquí todos decimos, qué injusto fue este consiervo. Qué injusto, porque el rey le acababa de perdonar más o menos como 150 años de trabajo, y la realidad es que él no estaba perdonando 3 meses de sueldo. Entonces, qué tristeza y qué injusticia, ¿verdad? Que no dice que no pudo perdonarle, no pudo perdonarle la deuda. Dice en el versículo 30, dice, no quiso. O sea, contrario al rey, que él tuvo misericordia, dice, no quiso. No dice que no podía, no dice que no sabía cómo hacerlo porque nadie le había enseñado, porque lo acababa de aprender del rey, le había sido misericordioso. Y dice que le echó a la cárcel, lo cual implicaba que no iba a poder pagarle. O sea, si afuera no podía pagarle, adentro de la cárcel, pues simplemente no iba a poder pagarle, porque era una condena perpetua ahí, ¿verdad? Era mucho tiempo en la cárcel, lo cual iba a impedir que le pudiera pagar esos 3 meses de sueldo. Algo muy interesante que dice, que menciona que es un consiervo, un siervo o un esclavo, dice, juntamente con otros o con él, alguien que era su similar. Y algo bien interesante que sucede en nosotros
es que cuando nos sentimos más ofendidos es cuando es con nuestros similares, cuando nos sentimos más enganchados. O sea, por ejemplo, esposo, esposa, hermanos, hermanos en la fe, primos, ¿verdad? Cuando son así similares, ¿verdad? Cuando son similares o de la misma familia o tienen alguna especie de similitud, es cuando hay una alteración en nuestras emociones, y nos sentimos ofendidos. Entonces dice que le echó a la cárcel, no le perdonó porque no quiso perdonarle, no quiso tener misericordia. Y muchas veces decimos, ay, qué mala onda, ¿verdad? Nos gusta ver las películas desde afuera. Ay, mira, como los partidos de fútbol, vemos las películas, hombre, hubiera metido gol, ay, yo sí lo hubiera metido ahí. Pero la realidad es que nosotros somos muchas veces, en muchas ocasiones, somos como ese consiervo, ¿verdad? Que nos peleamos con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros similares, y no perdonamos. No perdonamos, no somos misericordiosos, estamos orgullosos de lo que pasó. A veces nos hacen algo y no, hombre, o sea, no, yo, como los de Calle 13, ¿verdad? Perdono, pero nunca olvido, ¿verdad? No sé qué canción sea esa, pero es ridículo, ¿verdad? Cómo simplemente a veces adoptamos otras filosofías de que no son de Dios. Y al final del día, pues nos mantienen ahí con una amargura en nuestro corazón. Dice otra cosa, dice una afectación inevitable, es el inciso B para este punto de conociendo las consecuencias. Dice que se entristecieron los consiervos, dice cuando no se perdonaron, cuando no le perdonó. Si te fijas, o sea, eran unos consiervos y otros consiervos, otros de su círculo, se entristecieron. Ahí dice bien claro, ¿verdad? En el versículo 31. Dice, se entristecieron. Tú yo creo que tú estás, si tú eres de carne y hueso como tu servidor y te has enojado con tu esposo, tu esposa, yo no sé si te has dado cuenta, te has percatado que tus hijos se entristecen. ¿Te has dado cuenta de eso? Que cuando te peleas con tu hermano, tu mamá o tu papá se entristece. ¿Te has percatado de eso? Que cuando se pelean o hay disensiones entre hermanos en la iglesia, tu pastor se entristece, ¿verdad? Y otros hermanos de la iglesia se entristecen. Porque eso, pues algunos hasta se van de la iglesia porque si dijeron, que porque si hablaron, que porque si esto. Y hay tristeza, ¿verdad? Hay consecuencias, hay personas que se entristecen, que están alrededor. Los hijos ya grandes en las familias, cuando se pelean las familias, la mamá, la abuelita que está en la casa y luego ya no van todos juntos. Bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Por lo de la pandemia, pero cuando se podía, pero no, yo voy, pero cuando no esté mi hermano Juanito, porque luego me empieza a decir, y entonces, ¿cómo crees que se siente la abuelita o la mamá? Se entristece. Esas son consecuencias del perdón, entonces, de no perdonar. Entonces, imagínate, eso es lo que estaba sucediendo. Otra cosa que sucede, pues se enojó el rey. Dice, se enojó el rey, dice, y envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagase toda la deuda. Dice, esto es lo que hará mi Padre Celestial en el versículo 35 a ustedes, si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Y eso es lo que sucede cuando Dios te está viendo y sabe que no estás perdonando, que estás en ese perdón región 4 de mentiras, perdón chafa, ¿verdad? Que no, perdono, pero nunca olvido, pero pues perdono, pero si me la hace, me la paga, ¿verdad? Perdono, pero va a la mía. Esos tipos de perdón que no sirven absolutamente para nada. Dios se enoja. ¿Y qué es lo que dice? Dice ahí que lo mandó a la cárcel para que lo torturaran. Y esa tortura, pues, es una afectación física o mental. Entonces, cuando tú no perdonas, tú te sientes cansado, agotado, pensando,
físicamente te sientes mal, mentalmente te sientes mal, vas guardando una raíz de amargura en tu corazón por no aprender a perdonar. Simplemente hasta depresión podría venir a tu vida, y pues te vas sintiendo cada vez más agotado cuando vas acumulando raíz de amargura con diferentes personas por no aprender a perdonar. No podemos darnos el lujo de no perdonar a las personas. Aprende a soltar y dejar en las manos de Dios y a perdonar como solamente Cristo lo hace, ¿no? Y pues bueno, aprendiendo del mejor es el punto 3 y es la razón por la que estamos aquí. En el versículo 35 dice, así que también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, dice, cada uno a su hermano sus ofensas. Cristo Jesús vino a perdonarnos, a salvarnos por nuestros pecados. Dice ahí en Efesios 4:32, dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dice que debemos de ser benignos, o sea, procurar el bien para los demás. No importa que ellos te quieran hacer el mal, procurar el bien, dice. Misericordiosos, tener misericordia con las demás personas, dice, perdonándonos unos a otros. ¿Como quién? Como Cristo te perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo, verdad? Dice que nosotros le ofendimos, ¿verdad? Como seres humanos le clavamos en una cruz, como seres humanos le humillamos, como seres humanos fuimos malagradecidos con todo el bien que hizo a la humanidad Él. Como seres humanos, hoy en día no le somos fieles a su palabra, como seres humanos no le somos fieles a servirle en la iglesia. Como personas muchas veces ni le dedicamos el tiempo que merece a Dios. Y aún así, ¿Él qué hace? Nos perdona. Entonces ese tipo de perdón es el que nosotros debemos de ejercitar. Dice ahí en Colosenses, soportándonos unos a otros y perdonándonos. Dice que si tuviéramos queja de la manera que Cristo perdonó, así también debemos de hacerlo nosotros. Esa es la manera correcta, una manera sin rencor, una manera sin poder estar recordando ese perdón. Dice que Él echa tras sus espaldas nuestros pecados, y pues simplemente Él nos enseña ese perdón. Esta parte bien interesante, dice ahí, la manera de hacerla, dice que Él se despojó a sí mismo, no importando su posesión de Dios. Muchas veces, bueno, como dice ahí en Efesios, dice que Él se despojó a sí mismo. Él despojó su posición como hijo de Dios y vino aquí a la tierra, se descendió a la tierra, tuvo una humillación para venir aquí a la tierra y todavía fue humillado para muerte y muerte de cruz. Entonces, lo que decíamos al principio, si recuerdas, es que cuando nos ofendemos, muchas veces Satanás ataca nuestra posición. Si te fijas, Cristo nos enseña que Él estuvo en la posición de Dios y descendió para ser hombre y para perdonar nuestros pecados. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que más nos pega? O sea, la posición. Yo, el papá de la casa, el proveedor, el que lleva el sustento y el que tiene toda la sapiencia y la dirección de este hogar, y no puedo tener esto y no puede estar mi ropa limpia. Yo, la madre del hogar y la que les doy de comer a todos y que soy la ama de la casa, la administradora del hogar y que no me puedan considerar en esto. Yo, el hijo, que soy bien inteligente y astuto, ¿verdad? Y que soy la persona que aquí le pone la alegría al hogar y que siempre yo tengo todo el potencial del mundo y van a ver cuando yo crezca voy a ser millonario y te pegan en esa posición y es cuando te ofenden, ¿verdad? Yo, la abuelita de la casa, el abuelo de la casa, que soy el más sabio y que todo lo que he hecho por ustedes y luego me ofenden. Entonces, si te pones a pensar, tu posición es la que más está siendo atacada por Satanás en tu cabeza para sentirte ofendido. ¿Qué nos dice Cristo Jesús? Yo dejo mi posición de Dios y la pongo y la pongo para poder perdonar a la humanidad. Dice que se sacrificó por nosotros para que nosotros ganáramos la salvación eterna.
no espera que le pidiéramos perdón porque porque Él nos perdonó antes de que siquiera quisiéramos ser perdonados. Estamos de acuerdo que muchas veces nosotros ni siquiera estamos pensando en Dios y Él ya nos perdonó. Él ya te está esperando con los brazos abiertos, aunque tú ni siquiera le has pedido perdón por todo lo que has pecado en contra de Él. Él ya te está esperando. Él ya está con los brazos abiertos, queriendo amarte, queriendo darte una dirección, queriendo darte un propósito en esta tierra a través del perdón de tus pecados, y que te sientas liberado y que te sientas descansando en Él y que tengas un futuro en la eternidad. Él simplemente te quiere dar esa oportunidad de acercarte a Él y poder decir, ¿sabes qué, Señor? Te pido perdón por mis pecados. Yo quisiera que tú fueras mi Salvador y quisiera que tú entraras en mi corazón y me dieras ese regalo de la vida eterna. Dios está ahí esperándote con los brazos cruzados para que tú puedas disfrutar del perdón que Él tiene para ti. Él ya lo hizo. Ya te perdonó a ti. Él ya te perdonó. Él ya perdonó tus ofensas. Solamente quiere que le reconozcas como tu Salvador. Vimos esas tres cosas. Comprendimos acerca del perdón. Comprendimos acerca de las consecuencias, que no perdonar te hace sentir desgastado, te hace sentir enojado, te trae una raíz de amargura. Pero también aprendimos del mejor, de Cristo Jesús, que tiene la mejor modelo de cómo perdonar. No un modelo, terrenal, ¿verdad? No un modelo estándar, sino un modelo que supera todos estos modelos y que nos enseña que nosotros debemos de perdonar de una manera especial, de una manera que normalmente personas aquí en la tierra te dirían, no, hombre, eres un tonto, ¿por qué lo perdonaste otra vez? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Eso va a venir, eso va a suceder, pero al final de cuentas tú confía en que tú estás perdonando conforme al modelo que Dios te ha puesto, no conforme al modelo que dicen las canciones o que dicen las personas. Yo te invito en este día para que tú puedas reconocer a Cristo Jesús como tu Salvador personal y que puedas disfrutar de ese amor, de ese destino eterno, sobre todo que le puedas reconocer como tu Señor y Salvador, para que puedas tener ese regalo de la vida eterna. Entonces, ¿qué